Bueno, hay dos aristas. Vamos a presentar a Victoria Woto, legisladora del Partido Justicialista. Victoria, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Caro, Gonzalo, buenas tardes para ustedes, para todo el equipo de la radio. ¿Todo Qué raro esto tranquilo? de la virtualidad ¿Cómo? en la misma ciudad. Qué raro esto de la virtualidad en la misma ciudad, pero Sí, no llegaba al piso. nos plantaste, Victoria. Eh, No llegaba al piso, la verdad que se complicó la jornada. Ahora me estoy yendo a Tolwyn, que tenemos actividades allá también, así que Ajá. bueno, Justo con estábamos mucho hablando de trabajo. Tolwyn. ¿Actividades de qué tipo? Tengo una charla con adolescentes y jóvenes. El otro día vi Nosotros que venimos tuviste acá en trabajando. Ushuaia también. Sí, tuve varias en Ushuaia, tuve en Río Grande y ahora tengo la primera en Tolwyn, de una serie de charlas que vamos a tener en las tres ciudades. Tengo un proyecto de ley que crea un programa de salud mental en adolescencias y juventudes en la provincia. Ese proyecto lo construimos porque en la campaña del 2023, cuando recorrimos los colegios secundarios, identificamos como la principal problemática que los propios pibes planteaban, la cuestión de la salud mental. Ajá. Así que con la propuesta que elaboramos nosotros, lo que estamos haciendo son talleres de escucha activa con los jóvenes y adolescentes. Hablamos de emociones, hablamos de salud mental, hablamos del conocimiento que tienen de los recursos existentes y les contamos el proyecto de ley y recibimos los aportes de ellos. Así que la verdad que una experiencia maravillosa porque los pibes eh, nos muestran su vida, cuentan cosas personales con nosotros, hablan de sus emociones, abren su alma y a la vez discuten cómo pueden mejorar el acompañamiento de las adolescencias y hemos tenido un montón de aportes para enriquecer el proyecto, así que súper contentos con esta experiencia. Y eso ahora lo van a replicar en Tolwyn. Sí, eso lo vamos a replicar hoy en Tolwyn y a la noche tenemos una peña del Partido Justicialista, como la que hicimos acá en Ushuaia, para conmemorar una figura tan importante para nosotros como es la figura de Evita. Así que vamos a estar de reuniones trabajando legislativamente y a la noche compartiendo con los compañeros y compañeras de allá de Tolwyn. Ujú. Victoria, algunas consultas respecto de la última sesión. ¿Dejó algún gusto, digamos, ayer no sé con quién lo decíamos, con el legislador Coto, me parece que era, o Greve, no me acuerdo, Greve. porque ayer hablamos también con legisladores. Es un poco como un azúcar amargo el proyecto que votó por unanimidad de OSEF, digo porque pudieron ponerse de acuerdo, se consiguieron recursos que, por lo que nos había dicho la semana pasada Ciurano, creo, más o menos baja ese déficit, por lo menos en lo que queda del año, a la mitad. Es un avance, pero no es la resolución de fondo, sigue quedando pendiente todavía eso. Lo que sucede, Gonzalo, es que la resolución de fondo con la cuestión de OSEF tiene que ver con un montón de cuestiones que no tienen que ver únicamente con la legislatura, ¿no? Digo, nosotros cuando miramos el sistema de salud y el funcionamiento en particular de las obras sociales, tenemos que tener en cuenta tres aspectos que hacen que un prestador de esas características pueda tener sustentabilidad en su funcionamiento. Uno es el modelo de gestión que tenga esa obra social. El otro es el modelo prestacional y el otro es el aspecto financiero. Son tres aspectos que van de la mano. Si nosotros abordamos únicamente lo financiero, como en la salud la demanda es infinita, nunca te van a alcanzar los recursos para poder garantizar esa demanda. Por eso hay que mirar los tres aspectos. Un ejemplo muy chiquito que no te va a marcar el enorme déficit que tiene la obra social hoy, pero que es un elemento que influye, es la cuestión de los amparos, ¿no? Los amparos de salud, que lo dicen las obras sociales, las autoridades, que bueno, los pacientes presentan sus amparos judiciales para obtener la cobertura de una prótesis, de un medicamento en particular que fue indicado por el médico. La justicia accede al amparo y eso a la obra social, en general hablamos de sumas muy grandes, ellos lo plantean como un problema dentro de lo económico y financiero de la obra social. Ahora, ¿qué sucede con esta cuestión de las coberturas? En la provincia nosotros no tenemos un comité de vigilancia de tecnologías sanitarias, que ahora sí se aprobó en la misma sesión que se aprobó la ley de OSEF, que fue un proyecto de nuestro bloque, que el comité de vigilancia de tecnologías sanitarias lo que hace es sentar en una mesa a todos los expertos en medicina en las distintas áreas y crea guías de coberturas y buenas prácticas. De esta forma, el comité te va a decir, la prótesis de rodilla
tal es equivalente a tal laboratorio o a tal proveedor, el chino, el indonés, el argentino y el alemán. Por lo tanto, el médico va a recetar esa prótesis y no el proveedor. No te va a decir, yo quiero la prótesis alemana, te va a decir, yo quiero esta prótesis. Y el comité de expertos te va a decir qué prótesis responden a esa calidad. Y la obra social va a poder cubrir la que sea más económica para su sistema financiero. Claro, Sin respetando la dejar de calidad. darle calidad a los beneficiarios. ¿Se entiende? Sí, Ahora, ¿qué sucede? Como ese comité no existe en la práctica, el médico receta la prótesis alemana, el paciente defiende la receta del médico, porque obviamente es mi médico tratante, me está recetando esa prótesis y yo quiero la prótesis que me receta mi médico. Y la justicia no tiene un parámetro objetivo para decir esta prótesis sí, esta no. Entonces, la única opción que tiene la justicia es acceder a esa petición de ese beneficiario, tal cual como lo indicó el médico de cabecera. Y a veces las auditorías internas de las obras sociales, este es un problema que le pasa a todas las obras sociales, no solamente a OSEF, confunden el criterio de que la auditoría tiene que ver con la receta que te trae el paciente. El auditor de la obra social no está para auditar al paciente, no tiene que pelearse con el paciente. El auditor de la obra social tiene que tener las herramientas suficientes para auditar a los profesionales y a los prestadores de la obra social. Por lo tanto, el comité, con la guía de buenas prácticas y coberturas, le va a dar la herramienta que está necesitando el auditor de la obra social para decirle al médico que la receta está mal hecha y que tiene que abrir el paraguas de la cantidad de prótesis que puede cubrirse. claro. Entonces, invertimos la discusión, porque la auditoría es con los prestadores, no es la pelea con el beneficiario. El beneficiario tiene el derecho a la cobertura y tiene que tener la seguridad de que todas esas prótesis que el comité de expertos está marcando como equivalentes van a ser la mejor prestación posible en su caso. Bien. Eso, por ejemplo, es un elemento que tiene que ver con modelo de prestación, que tiene que ver con modelo de gestión y que te ordenan los números en un aspecto del funcionamiento de la obra social. Entonces, hablar de resolver el problema de la obra social, poniendo el eje en que solo lo económico y financiero y el incremento de recursos ordena la obra social, es un error. Hablar de que en la obra social hay que mejorar un montón de cuestiones de gestión, que sí las hay que mejorar, y creo que es uno de los aspectos que nosotros más trabajamos como bloque, y de hecho en la ley pusimos muchas herramientas que mejoran la gestión, pero que solo mejorando la gestión o cambiando las figuritas que administran la obra social, eso se va a resolver, también es un error. Porque el problema que tiene la obra social es un problema más estructural. La falta de planificación estratégica. Por lo tanto, si vos no tenés un plan estratégico de obra social, pero no es que no lo tiene esta gestión, no existe hace años en la obra social de la provincia. Y vos sabés que el plan estratégico es vincular objetivos con recursos. Si yo no tengo objetivos claros, ¿cuántos recursos voy a necesitar? Infinitos, otra vez. Entonces, ni discutir solo ingresos de la obra social, ni discutir solo gestión son la solución. Nosotros tenemos que discutir integralmente el problema. Esa fue la postura siempre del bloque. Sí. ¿La ley es la ideal? No, le faltan un montón de cosas a la ley. Pero es el primer paso para empezar a abordar la situación en las tres esferas que tienen que ver con el funcionamiento de la obra social. ¿Tenés expectativas en que eso pueda ocurrir en los próximos 3 meses? Porque el oficialismo, y un poco yo lo entiendo, es, yo tengo una necesidad acuciante que es resolver, cuando venga la discusión del presupuesto, cómo vamos a financiar OSEF el año que viene. Entonces, el oficialismo tiene una expectativa de poder resolver ese asunto, que es más acuciante tal vez a la hora de discutir los números, porque son el oficialismo, sobre final del año. Quedan 3 meses más o menos para que esa discusión se pueda dar. ¿Entendés que hay tiempo suficiente como para discutir la integralidad y no solamente lo presupuestario? Y es es un proceso que ya comenzó, no es que estamos discutiendo únicamente lo presupuestario. El reflejo de la ley y las voluntades de los 15 legisladores que aprobamos la ley, me parece que tiene que ver con esos consensos que se alcanzaron de estar discutiendo de manera integral la situación de la obra social. Hay una situación que hay que evaluar. Por ejemplo, una decisión que se tomó estructural en relación a ingresos de la obra social es que todos los activos
para poder jubilarse y gozar de la obra social, van a tener que aportar durante su actividad. Esa es una acción justa, digamos, ¿no? Que repara una desigualdad histórica en la provincia. Ahora, hay que ver y evaluar cuántos ingresos nuevos generó esa medida. Hay otra medida que se tomó que tiene que ver con prohibir la doble cobertura, es decir, si yo soy un empleado público y mi cónyuge o mi conviviente tiene otra obra social, no va a poder gozar de OSEF, salvo que pague 1,5% más. ¿Sí? Ok. O sea, si mi pareja tiene OSDE, yo soy usuaria de OSEF, toda la vida fui usuaria de OSEF, mi vieja era docente, supongamos que tuviera una pareja que tiene OSDE, que no es el caso, pero si Ok. él quiere gozar de OSEF, tiene que pagar 1,5% más. Sí. Eso también le va a generar nuevos ingresos a la obra social. Entonces, hay medidas que se tomaron que están proyectadas en 15.000 millones de acá a fin de año, que es la mitad del déficit que tenía la obra social, y hay herramientas financieras que se dieron para poder regularizar el déficit que se contabilizaba como deuda, que eran los pagos atrasados, en realidad, a los proveedores, porque también hay que decirlo, que no había deuda del 2024 de la obra social, había 2.000 millones de pesos nada más de deuda 2024. El resto de la deuda, los 20.000 millones, no eran deuda en sí misma porque no está terminado el año, sino que eran pagos atrasados a proveedores. Del ¿Sí? 25. Exacto. Con eso se aprobaron herramientas financieras, por lo tanto la situación tendría que llegar a fin de año equilibrada. Digo, no es una ley que no alcanzó a dar respuesta a la realidad económica y financiera. Alcanzó en esos términos, es decir, el déficit operativo mensual se cubrió con las medidas estructurales que se tomaron. Lo que no se cubrió con mayores ingresos es la deuda. Ahora hay una tarea de la obra social de auditar la deuda, de refinanciarla, de acordar con los proveedores que tienen que hacer, y eso es una cuestión de gestión. Y a fin de año, con las cosas que se introdujeron también en la ley que tienen que ver con garantizar el área de seguimiento, reforzar las auditorías, con el Comité de Vigilancia de Tecnología Sanitaria, varias cosas que se introdujeron de gestión, tienen que mostrar a fin de año cuáles van a ser los objetivos para el año que viene y en función de eso cuántos recursos más faltan, ¿no? En esa proyección. Ujú. Pero siempre tenemos que hablar sobre la base de qué planificamos, ¿no? Siempre. Entonces, me parece que ese camino ya se empezó, que obviamente depende de quienes hoy integran el directorio de la obra social, esa planificación y ese abordaje de lo prestacional Hola, y muy de buenos lo, días a todos. y Una de vez lo más, administrativo Sí, para que pero porque, podamos Vicky, Mi discúlpame nombre que es te Brenda interrumpa, pero Dotti. se nos está metiendo un algo que no sabemos qué Una es. charla. Buenos Aires y me Es acompaña, como que está siempre, la expedición Ah, en estábamos el con lo mar. del mar, sí. CONICET Ok, Argentina. hola. ¿Nos Hola, estás hola, escuch- hola, Bueno, hola. es que hay que cortarlo. Estamos comenzando una Ay, inmersión no te puedo creer. Se mete. Ay, Qué qué bacana. raro. ¿Por qué? Qué raro. Es como que se mete en la computadora, ¿no? Sí, estábamos viendo. Es el video del CONICET abajo del Claro. mar, que hoy lo estuvimos viendo tuvimos Gustavo invitado a Lovrich. Gustavo Lovrich. Yo doy por sentado que nos estás escuchando, Vicky. de microplástico. Y No, lo se cer- escucha de fondo. Y lo ella. cerramos y algo le pasa a la computadora que es como que tiene ahí un coso o lo sigue. Sí, te vamos a llamar por teléfono, Victoria. Así cerramos la comunicación, la entrevista por teléfono. Pero Se coló. cuando estábamos en el corte, yo le cuento a la audiencia también, cuando estábamos en el corte, Sí. por la previa nos estaba pasando que se metía el audio. Ay, qué raro. Y cerramos todo y seguían entrando igual. ¿Ves? Como cuando los fondos son extranjeros, Nos están ¿Eh? invadiendo. Qué raro. A mí lo que me pasa ya cuando, mezclaba todo. cuando ocurren estas cosas es que yo me quedo Los ahí libertarios tienen razón, ¿eh? me quedo obsesionado pensando qué es lo que está pasando técnicamente que un audio se nos está metiendo en el... No, no te venía. Victoria, ahora te tenemos por teléfono. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Perdón. No, ningún Nosotros problema. andamos por favor. tocando cosas en esta radio y bueno, no sé, es que todavía nos está faltando terminar de afinar el lápiz, pero ahí vamos, Está muy bien. avanzando. No pasa nada. Bueno, Caro quería hacerte una consulta que tiene Sí. que ver también con la cuestión de la ley Benicio. Exactamente, sí, bueno, ayer también lo hablábamos, lo hablamos también con Villegas, bueno, justo ayer salió una nota en Página 12,
Y bueno, preguntarte básicamente que si estás de acuerdo con el veto de parte del gobierno provincial de la ley Benicio. Mira, Caro, en principio cuando se propuso la incorporación a esta ley del registro civil, la posibilidad de incorporar un registro de personas con muerte intrauterina, porque es eso en definitiva, nos parece, digamos, un objetivo sumamente noble. Hoy las madres que pierden un embarazo en 6, 7 meses de embarazo, 8 o por ahí llegan en el momento del parto y el bebé nace muerto, tienen que inscribir esa muerte como NN en el registro, ¿no? O sea, hay algo ahí que nos permite terminar de integrar a esa persona que seguramente para esa madre ya tenía un nombre, tenía una habitación, pero tenía un lugar en su familia. Claro. Y poder inscribirlo con su identidad, con la identidad que la madre lo pensó, para nosotros es muy importante, porque es integrarlo a la familia y darle el derecho a la madre de que elija poder cerrar su duelo de esa manera, porque recordemos que el registro es voluntario, no es obligatorio, es quienes quieran darle un nombre a esa personita, ¿no? Luego salió la observación, obviamente, del movimiento de mujeres y algunos sectores en relación a la posibilidad de que se presenten situaciones de violencia hacia mujeres que hayan decidido interrumpir sus embarazos. Sí. Eso, al momento que nosotros tratamos esta ley, obviamente que nos pensamos en esto, ¿no? Porque yo tengo una mirada permanentemente con la cuestión de género, pero no tiene que ver una cosa con la otra, porque la interrupción del embarazo es hasta la semana 12 y en el registro se van a inscribir quienes tengan el certificado de muerte intrauterina, que eso es a partir de la semana 21. No hay manera que alguien obligatoriamente quiera inscribir o quiera realizar una inscripción sobre una persona que decidió interrumpir su embarazo. No hay manera. No hay manera. Una situación, una cosa es una cosa y otra es a partir de la semana 21 y tiene que ser por causas naturales, obviamente, ya a partir de esa semana tampoco está prevista la interrupción del embarazo, salvo en pequeñas excepciones, ¿no? Okay. Que corra riesgo de vida a la madre o la violación. Sí. Que en ese caso obviamente nadie va a inscribir esa persona porque hay un delito en el medio. Entonces no hay manera que se toque para nosotros. Hay observaciones de cómo se redactó quizás la posibilidad de inscripción, que incluso nos ha hecho la mesa de parto respetado, la posibilidad de que se aclare que siempre sea con consentimiento de la persona gestante, ¿no? Como para terminar de cerrar esa seguridad. Me parece que es bueno incorporar esa posibilidad. Cuanto más seguridades haya de que son dos cuestiones totalmente distintas y que no pretendemos para nada generar una situación de vulnerabilidad, de violencia, de nada que se ocurra contra las mujeres que han decidido interrumpir su embarazo, sino que estamos hablando de las mujeres que han decidido continuar con su embarazo y que a pesar de su decisión consciente y deseada, ese embarazo no ha prosperado y que necesitan integrar a su familia a esa persona, dándole un nombre y dándole la identidad que pensaron, ¿no? Tampoco se contrapone con bueno, una de las razones por las cuales veta la provincia, que es el Código Civil. No, porque ya te digo, vos necesitas el certificado de muerte intrauterina para la inscripción, y eso a partir de la semana 21. Y la inscripción no da derecho, no lo dice la ley, no da ningún tipo de derechos, no reconoce ningún tipo de derechos, es a los fines meramente administrativos de la inscripción, y es facultativa. Es únicamente a los fines del registro, registral, nada más, lo dice la ley. Y en el Entonces, caso... por lo menos así lo entendimos nosotros y por eso acompañamos, ¿no? Sí, sí, sin dudas. Si no, no lo hubiera acompañado, si hubiera entendido que había otro tipo de riesgo o de debate. Pero así lo entendimos nosotros y por eso acompañamos. Ahora está la situación del veto y bueno, hay que analizar la posibilidad de introducir esta modificación, que bueno, tener la figura del veto, sí, el Ejecutivo no lo hace como figura de veto positivo, que ahí tenés el primer problema, porque el veto podría haber sido positivo, se llama, pues decir, mira, veo riesgo en estas dos cosas, y entonces te pido que modifiques tal artículo, entonces vos ahí
aceptás el veto y modificás el artículo. Pero acá se mandó como lo que se llama un veto negativo, se veta directamente. Entonces la opción que le queda a los legisladores es aprobar o desechar el veto. Claro. No lo podés modificar. Entonces estamos en ese análisis del tema para ver si existiría la posibilidad de que, escuchando digamos, el posicionamiento del movimiento de mujeres y de la mesa de trato respetado, podamos introducir esa modificación que nos propusieron, que es con consentimiento de la persona gestante, para evitar cualquier tipo de situación de riesgo a futuro, porque también entendemos que el espíritu del legislador muchas veces no es el que es tenido en cuenta a la hora de accionar, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Cuántas leyes se sancionan con un espíritu y después, maliciosamente, de algunos sectores pretenden aplicarla de otra manera? Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y que hay que estudiar la manera en cómo podemos modificar el texto. En eso estamos nosotros como equipo de trabajo. Estamos hablando con la legisladora del Partido Bien. Justicialista, Victoria Woto. Victoria, decías, bueno, hoy te ibas a Tolkien por cuestiones de gestión, pero también a participar a la noche de una peña del Partido Justicialista. La semana que viene se cierran los frentes electorales de cara a las elecciones de octubre, y en los últimos días, las últimas horas, hay mucho hincapié, están haciendo distintos referentes del peronismo planteando, y también, de hecho, nosotros ayer hablamos con el legislador de Forja, Federico Greve, que dijo algo similar, que es la necesidad de poder constituir un frente lo más amplio posible y en unidad de cara a lo que se viene. Sin embargo, la verdad es que da la sensación que por lo menos un sector, el sector de Río Grande, el que responde a Martín Pérez, no lo ve de la misma manera. ¿Qué apreciación tenés vos como presidenta de la departamental Ushuaia? En principio yo no sé si todo el sector no lo ve de la misma manera. Yo tengo diálogo con muchos compañeros y compañeras de Río Grande que reconocen obviamente Martín Pérez, el dirigente que es en Río Grande, y tienen este posicionamiento también de que tenemos que ir todos juntos, ¿no? Esto es algo que está instalado en toda la militancia, ¿no? Necesitamos construir una unidad. En esto tenemos que ser lo más amplio posible, tenemos que estar todos juntos, entendiendo que la principal discusión que tenemos por delante es poder garantizar un Congreso de la Nación que equilibre realmente los poderes y que le ponga un freno al gobierno de Javier Milei en las cuestiones que atacan directamente el corazón de nuestra provincia. Digo, nosotros tenemos la discusión vigente de qué va a pasar con la industria expolina a fin de año, y esa es una discusión que tenemos que llevar a las cámaras legislativas de la Nación. Tenemos que votar representantes que elijan y que defiendan la Tierra del Fuego por sobre todas las cosas, y eso lo vamos a hacer en un frente electoral donde podamos construir una alternativa que muestre unidad, fortaleza, que muestre coherencia, que muestre decisión, firmeza, y para eso necesitamos estar todos juntos. Me parece que lo más importante es que tenemos que entender que hoy lo que se pone en el juego son dos modelos de país, ¿no? Un modelo de país que ataca Tierra del Fuego, que desnota permanentemente nuestra soberanía, incluso hasta nuestros signos patrios. Digo, no tenemos un presidente que no acude a ninguna celebración de ninguna fecha patria, pero sí acude a las celebraciones de patrias extranjeras permanentemente, ¿no? Eso es lo que está en juego. Hay dos modelos de país: un país soberano, un país con producción, con empleo, con inclusión, o un país con un modelo económico que ya vivimos en la Argentina, que implica la entrega absoluta de nuestra soberanía, de nuestros recursos naturales, la destrucción del aparato productivo, la destrucción del empleo, la destrucción de las posibilidades de crecimiento. Hoy la verdad es que a la Argentina le están proponiendo a los argentinos, a las argentinas, un modelo que implica que la gente tenga 2, 3 trabajos para poder llegar a pagar las cuentas a fin de mes. Ese es el objetivo que tenemos todos, y para eso nos proponen un pluriempleo. Es algo esclavizante. La libertad es para los ricos, y para los pobres, como digo siempre, lo que nos propone Javier Milei es la esclavitud. Y nosotros trabajamos por todo lo contrario, trabajamos por el desarrollo de las personas, por las oportunidades, por el crecimiento, por el ascenso social. Entonces, son dos modelos en pugna. No hay matices que puedan romper esa idea, y me parece que lo que existe entre los dirigentes de Tierra del Fuego, del peronismo, del campo nacional y popular, son matices, y que hoy los matices los tenemos que dejar de lado, porque la prioridad
es nuestra gente. Bueno, pero hablando con gente, con la gente más cercana a Martín Pérez, eso que vos denominás matices parece ser lo bastante importante como para que ellos estén planteando que van a armar un frente propio. Sí, O sea, ¿viste? propio, Cuando quiere decir, distinto. Cuando vos no explicitas los motivos de tus distancias, yo con Javier Milei los explicito, recién fui muy explícita de cuáles son mis distancias con Javier Milei. Cuando vos no explicitas esos motivos, muchas veces la idea genérica de que hay algo que es de alguna manera imposible de acercar es porque es una excusa también, ¿no? Muchas veces termina siendo una excusa. Yo lo considero, de hecho, tengo excelente diálogo con, por ejemplo, Matías Lapadula, que es el legislador Sí. de Provincia Grande. Bueno, pero yo lo he entrevistado no hemos más de- votado bueno, yo, nada nosotros- distinto con Matías Lapadula, Bueno. así que no sé cuáles son esos matices irreconciliables. Nosotros lo hemos entrevistado en más de una oportunidad y en general se habla de cuestiones que tienen que ver con formas. Y bueno, las formas nunca son irreconciliables. A Cristina no le criticaban las formas. Sí. A Cristina le critican las formas. Bueno, a Cristina no le critican las formas y en provincia de Buenos Aires se pudo armar el Frente Fuerza Patria, donde parecía que lo irreconciliable, como hace el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo más puro, no iba a llegar a buen puerto y no pudimos conformar un frente todos juntos. Efectivamente se puede si hay voluntad y si se quiere, ¿no? De poder construir eso. Y el peronismo es eso. El peronismo es un movimiento amplio que quiere representar a la sociedad, y la sociedad es una sociedad heterogénea, amplia. Matices tenemos en la comunidad, no sé, nos viviríamos aislados si no aceptáramos los matices. Y eso trasladémoslo a la política. Si no aceptamos los matices en la política, quedamos aislados, no construimos mayorías, no logramos las transformaciones que nuestra gente necesita, ¿no? Me parece que ahí hay algo que hay que desarmar, porque no es viable poner por encima esos matices como algo irreconciliable, porque lo que se necesita es construir mayorías. Y para esas mayorías tenemos que aceptar las diferencias. Ese es el gran ejercicio democrático, ¿no? Generar consensos, los puntos de unión más importantes. Digo, a mí la verdad es que la forma no me parece algo reconciliable. Yo puedo decir suavecito que Javier Milei no se meta con Tierra del Fuego, o lo puedo decir como generalmente también me critican a mí las formas, como lo digo yo, ¿no? O sea, Javier Milei, no te metas con Tierra del Fuego. Ujú. No te metas, no vas a poder pasar, porque los Polinos y las Polinas van a defender su tierra. El Polino y Polina es una identidad que está construida sobre la lucha de los momentos más difíciles y la defensa de nuestra propia tierra, ¿no? De nuestro propio lugar, de nuestro aparato productivo. Entonces, me parece que la forma no hace a la sustancia. La sustancia es que todos coincidimos con que Tierra del Fuego tiene que tener representantes que la defiendan por sobre el avasallamiento que permanentemente se le ejercita desde el gobierno porteño o desde el gobierno centralista. Digo, ellos hablan de quitar la zona fría, hablan de quitar los subsidios, no saben lo que es vivir en Tierra del Fuego, no saben lo que es tener que cruzar 4 fronteras para ir al continente, no saben lo que es caminar en la nieve con las nieves a las rodillas, no saben lo que es esperar un bondi 40 minutos bajo la nieve, no saben la realidad de Tierra del Fuego. Entonces, decirle de sus escritorios en Buenos Aires, y no les interesa lo que nos está pasando acá. Bien. Por eso la prioridad hoy es esta. ¿Qué le pasa a los polinos? ¿Qué necesitamos en Tierra del Fuego? Necesitamos senadores, diputados que defiendan a nuestra provincia, que puedan ponerle un freno a ese avance del gobierno nacional, de la Sí. Libertad Avanza, y para eso tenemos que estar todos juntos. Las formas no pueden ser la excusa por la cual estemos separados. Eso me parece que es hasta infantil. Victoria, llegamos al final del programa, justo. Te agradecemos mucho por tu contacto. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, muy amable. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Victoria Boto, presidenta de la departamental Ushuaia del Partido Justicialista, legisladora provincial también por el mismo partido, por el bloque del Partido Justicialista.